¿Qué pasaría si la imagen de Jesús que siempre tuviste no está completa? Si en lo más profundo del relato sagrado hay una figura borrada, silenciada, una mujer clave cuya presencia cambiaría todo lo que entendemos sobre la fe. Desde hace siglos nos contaron una versión selectiva de los hechos. Una historia canonizada, purificada, adaptada. Pero, ¿quién decidió qué debía ser contado? ¿Y por qué hubo tanto esfuerzo en borrar algunos nombres, en distorsionar ciertas relaciones, en convertir la cercanía en pecado y la intimidad en tabú? Durante siglos se nos presentó a un Jesús divino, solitario, inalcanzable. Un hombre sin vínculos emocionales profundos, sin esposa, sin compañera. Pero antiguos textos, evangelios excluidos y manuscritos prohibidos revelan otra posibilidad. Una figura femenina que estaba a su lado, que lo comprendía profundamente, que tal vez lo amaba. Esa figura es María Magdalena. No como pecadora redimida, sino como guía, discípula iluminada, y posiblemente como su compañera espiritual más cercana. No es casualidad que su imagen haya sido distorsionada. No es casualidad que fuera reducida a una etiqueta de pecado. Porque si María Magdalena fue más que una seguidora, si fue koinonos, compañera espiritual íntima de Jesús, entonces todo el relato cambia. La historia del Mesías se vuelve más humana, más viva, más peligrosa para quienes querían una religión domesticada. ¿Y si Jesús vivió el amor como cualquiera de nosotros? ¿Y si su mensaje era aún más profundo, porque abrazaba lo humano con toda su divinidad? En este video, vamos a explorar una de las posibilidades más controvertidas, ocultas y transformadoras de toda la fe cristiana. Vamos a mirar con nuevos ojos los textos que fueron rechazados, los manuscritos que fueron enterrados, los fragmentos que sobrevivieron a siglos de censura. Vamos a preguntarnos sin miedo: ¿fue María Magdalena la esposa de Jesús? Pero antes de seguir, déjame invitarte a algo más profundo que solo mirar. Te invito a escribir en los comentarios, ahora mismo, esta frase: Señor, revela lo que fue silenciado. Esto no es solo un gesto digital, es un acto espiritual, es una declaración. Porque aquí no estamos solo por curiosidad, estamos buscando despertar. Y si estás aquí, si algo dentro de ti vibra con estas palabras, entonces te pido que no sigas este camino solo. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad que se atreve a mirar donde otros desvían la vista. Porque lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en sermones. Lo que revelaremos aquí fue considerado demasiado peligroso para ser predicado, pero demasiado verdadero para ser enterrado para siempre. Todo empieza en los desiertos de Egipto. En 1945, un grupo de campesinos descubre una vasija de arcilla enterrada cerca de una cueva en Nag Hammadi. Dentro, una colección de manuscritos antiguos. Entre ellos, uno sobresale: el Evangelio de María Magdalena. Un texto misterioso, incompleto, pero profundamente revelador. En él, María no es una figura pasiva, no es una mujer llorando a los pies del Maestro, es una voz activa, una guía, una iniciada. Ella habla, enseña, interpreta visiones, y es rechazada por Pedro, pero defendida por Jesús. Esto no es ficción, este Evangelio es real, existe, ha sido traducido, estudiado, debatido, pero rara vez es enseñado. ¿Por qué? Porque muestra algo que incomoda profundamente al poder. Una mujer que no solo comprendía a Jesús, sino que podía haber sido la portadora de su sabiduría más secreta. Y si eso es verdad,
entonces la estructura entera de la autoridad espiritual construida después se tambalea. Y aquí viene la pregunta que debes hacerte ahora mismo. ¿Estás dispuesto a mirar lo que durante siglos se escondió? Porque si sigues mirando, lo que viene puede romper tus certezas, pero abrirá tu espíritu. En los próximos minutos, vamos a examinar el significado oculto de koinonos, el título que en el Evangelio de Felipe se atribuye a María. Vamos a explorar por qué algunos textos mencionan un beso en la boca entre ellos. Vamos a ver cómo esa intimidad fue interpretada, suprimida, y cómo podría transformar no solo nuestra visión de Jesús, sino de lo divino en nosotros. Y quiero que te prepares, porque esta no es una historia más. Esta es una grieta en el muro de siglos de silencio. Y cuando ese muro cae, lo que hay detrás puede ser demasiado real para ignorarlo. Este es solo el comienzo. A continuación, abriremos las páginas de los Evangelios prohibidos. Veremos lo que dice realmente el Evangelio de Felipe. Descubriremos por qué algunas líneas aparecen dañadas justo en las partes más reveladoras. Y entenderemos lo que significa que María Magdalena haya sido llamada la compañera del Salvador. Así que respira hondo. Mantén tu mente abierta y prepárate para entrar en una dimensión de la fe que muy pocos se han atrevido a explorar. La historia oficial rara vez se detiene en detalles incómodos, pero a veces es justo ahí donde la verdad comienza a susurrar. En los manuscritos descubiertos en Nag Hammadi aparece una palabra que lo cambia todo: koinonos. Esta palabra griega no es ambigua. Significa compañera, consorte, alguien con quien se comparte una unión íntima, emocional y espiritual. Y aparece para describir la relación entre Jesús y María Magdalena. ¿Qué hacía ese término allí? ¿Por qué fue silenciado? ¿Qué mensaje oculto encierra? En el Evangelio de Felipe, uno de los textos considerados apócrifos, se dice que Jesús amaba a María más que a todos los discípulos y que solía besarla en la boca. Esa frase fue dañada en algunos manuscritos. La tinta desvanecida justo en esa línea. ¿Accidente o censura deliberada? Lo cierto es que ese gesto, en el mundo simbólico de los textos gnósticos, no representa solo afecto físico, sino transmisión de sabiduría, de espíritu, de revelación, un acto sagrado. Si Jesús compartía con María enseñanzas secretas, si le confiaba lo que no compartía con los demás, entonces su papel no era menor, no era secundaria, era central. ¿Por qué entonces se construyó una imagen de ella como prostituta arrepentida? La respuesta está en el poder, porque una mujer que enseña, que lidera, que guarda misterios, representa una amenaza. Para un sistema jerárquico, masculino y cerrado, era más fácil convertirla en pecadora que en discípula. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Y si Jesús no vino solo a redimir, sino también a restaurar lo femenino sagrado dentro del plan divino? Este es el punto que transforma todo. Porque si María fue su compañera, si compartió con ella no solo amor, sino sabiduría, entonces no es solo un cambio narrativo, es un cambio teológico. Se abre la puerta a una espiritualidad equilibrada, un Cristo que no niega lo humano, que no rechaza el vínculo, sino que lo eleva. Y eso, para muchos, es inadmisible. Imagina por un instante que esa relación fuera cierta, no una invención moderna, sino una verdad antigua, suprimida. ¿Qué implicaría eso para la imagen que tenemos de Jesús? ¿Cómo afectaría eso la doctrina del celibato?
¿Y qué dice esto sobre la supuesta incompatibilidad entre lo sagrado y lo humano? Tal vez nunca estuvieron separados. En el mismo Evangelio, Pedro expresa su molestia. ¿Acaso le habló el Salvador a una mujer y no a nosotros? Y otro discípulo, Levi, responde: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Este diálogo no es casual, refleja una tensión real en los primeros años del cristianismo, una lucha silenciosa entre una visión espiritual más abierta, donde las mujeres tenían un rol activo, y otra que quería centralizar el poder en una élite masculina. ¿Cuál ganó? Ya lo sabes. Por eso, te hago una invitación. Escribe en los comentarios: quiero conocer al Cristo completo. Que se revele lo que fue escondido. Tu comentario no es solo participación, es posicionamiento espiritual. Una afirmación de que estás listo para mirar más allá de lo permitido. Ahora imagina lo que implica que María haya sido la primera en ver a Jesús resucitado. No fue Pedro, no fue Juan, fue ella. Y él la envió a anunciar la noticia. Ella fue la primera portadora del mensaje de vida. ¿Qué nos dice eso sobre su papel? ¿Y por qué se ha minimizado tanto ese detalle? Porque aceptar que María fue la primera testigo de la resurrección implica aceptar que Dios la eligió, que el Espíritu habló a través de ella. Y eso lo cambia todo, porque significa que el género nunca fue una barrera para la revelación, y que la autoridad espiritual no depende del linaje ni del género, sino del corazón dispuesto. María representa algo que el sistema no pudo controlar, una fe viva, directa, vibrante, una conexión con lo divino sin necesidad de intermediarios, una espiritualidad que nace desde dentro. Por eso fue silenciada, porque su presencia derriba estructuras, y aún hoy incomoda, porque sigue recordándonos que hay verdades que no caben en los dogmas. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué harías si descubrieras que toda tu vida te contaron solo la mitad de la historia? ¿Volverías a dormir? ¿O seguirías el hilo hasta el final? Justo ahora vamos a explorar cómo este ocultamiento afectó toda la construcción de la Iglesia, cómo la figura de María fue usada, manipulada y tergiversada, y qué implicaciones tendría restaurarla como lo que realmente fue: maestra, mística, confidente, compañera, koinonos del Salvador. Respira hondo. Lo que viene puede sacudir tus cimientos, pero también puede despertar tu alma. Imagina por un momento que tu historia, tu esencia, tu voz, fueran arrancadas de los libros, que aunque hubieras caminado junto al Mesías, te redujeran a un símbolo de pecado. Eso fue lo que hicieron con María Magdalena. No una vez, no por error. Fue un acto sistemático, frío, planeado. La convirtieron en un personaje funcional al relato oficial, y así borraron no solo su papel, sino lo que representaba: la sabiduría espiritual femenina en el corazón del cristianismo. Durante siglos, los sermones la presentaron como una prostituta, pero no hay ni un solo verso en los evangelios canónicos que la nombre así. ¿De dónde vino esta imagen? De una homilía del Papa Gregorio Magno en el siglo VI, que mezcló a varias mujeres bíblicas en una sola figura. Y esa construcción, útil para una iglesia masculina y jerárquica, se convirtió en doctrina de facto. María dejó de ser discípula para volverse penitente. De maestra pasó a arquetipo de arrepentimiento, una estrategia eficaz para domesticar su memoria. Pero la pregunta es, ¿por qué fue necesario reducirla?
porque su figura cuestiona los pilares sobre los que se construyó la religión institucional. Ella representa un modelo alternativo, uno donde el liderazgo espiritual no depende del género ni del poder, sino de la conexión directa con lo divino. María fue borrada porque no encajaba, porque sabía demasiado, porque era fuerte, porque su relación con Jesús era tan profunda que dejaba en evidencia la fragilidad del modelo clerical posterior. Un modelo que necesitaba una iglesia dominada por hombres, mediada por jerarquías, alimentada por la culpa y no por la sabiduría. Pero ahora, con los evangelios apócrifos en la luz, con los textos de Nag Hammadi accesibles, con la arqueología devolviendo los fragmentos perdidos, su voz está regresando. Y ese regreso no es solo un ajuste histórico, es una revolución espiritual, porque rescatar a María es rescatar la mitad silenciada del cristianismo. Es decirle al mundo que lo femenino también fue portador de lo sagrado desde el principio. Déjame preguntarte algo. ¿Estás dispuesto a reconstruir tu fe desde este nuevo lugar? No uno de ruptura, sino de profundidad. No uno de dogmas, sino de revelación. Cuando reconocemos que María pudo haber sido koinonos, compañera espiritual, confidente del Cristo, abrimos la posibilidad de un cristianismo mucho más completo. Uno donde lo sagrado no se separa de lo humano, donde el amor no es negado, sino santificado, donde la mujer no es tentación, sino manifestación de sabiduría divina. Y eso lo cambia todo, porque no solo transforma la figura de María, transforma también a Jesús. Lo revela no solo como un maestro solitario y ascético, sino como alguien que eligió amar, confiar, compartir, enseñar desde la intimidad. Lo vuelve más cercano, más humano, más real, y por eso, más divino. En este punto, lo que está en juego no es solo una figura histórica, es el concepto mismo de espiritualidad. ¿Es la fe un sistema de reglas externas? ¿O es una experiencia interna, viva, revelada desde el corazón? María representa esta segunda opción, y por eso fue peligrosa, porque su mensaje era directo. No necesitaba templos, no requería jerarquías, solo necesitaba un alma abierta. Y por eso quiero invitarte a escribir en los comentarios: estoy listo para recuperar la voz que fue silenciada. No escribas por el algoritmo, escribe por ti, porque cuando te posicionas, despiertas, y cuando despiertas, ya no vuelves a dormir igual. Y si esto te está removiendo por dentro, si sientes esa mezcla de sorpresa, vértigo y claridad, es porque estás tocando un misterio que siempre estuvo ahí, esperando ser visto. María Magdalena no fue un error en la historia. Fue una pieza maestra, ocultada intencionalmente. Lo que viene a continuación te sorprenderá. Vamos a abrir la caja más incómoda de todas: la relación entre esta censura y el modelo de poder eclesiástico que dominó por siglos. Vamos a ver cómo el ocultamiento de María fue parte de una estrategia más amplia para moldear la espiritualidad a conveniencia. Vamos a ver qué más fue borrado y por qué. Respira hondo. A partir de aquí, ya no hay vuelta atrás. Silenciar una historia nunca es gratis. Cada palabra borrada, cada rostro oculto, cada evangelio suprimido deja una herida abierta. Pero cuando esa historia es sagrada, el precio se paga en la conciencia colectiva. La figura de María Magdalena fue reducida, distorsionada, modificada, y con ella se mutiló una parte de la experiencia espiritual de la humanidad. ¿El motivo?
no fue solo teológico, fue profundamente político. Durante los primeros siglos del cristianismo, existían múltiples comunidades, textos y formas de vivir la fe. No había una sola versión de Jesús, había muchas. Algunas lo veían como un maestro místico, otras como un sabio gnóstico, algunas como el Logos divino encarnado, y otras lo entendían también como esposo espiritual. Esa diversidad era rica, potente, pero también peligrosa para quienes querían unificar y controlar. Fue entonces cuando los concilios comenzaron a seleccionar qué textos eran inspirados y cuáles no, qué voces se conservarían y cuáles serían destruidas. Así se canonizó la Biblia, no por revelación divina, sino por decisión humana. El Evangelio de María no fue rechazado por falso, sino por incómodo, porque ponía a una mujer al centro, porque enseñaba un camino interior, porque liberaba, y eso no servía al poder. Hazte esta pregunta: ¿quién pierde cuando una mujer es silenciada en una historia espiritual? No solo ella, pierde la comunidad entera, pierde la visión completa, pierde la posibilidad de equilibrio. Y ese es el precio que aún estamos pagando hoy. María hablaba de un reino interior, de visiones, de revelaciones directas. Enseñaba que la salvación no es una transacción, sino una transformación del alma. ¿Te imaginas si ese mensaje hubiera sido predicado durante siglos desde los altares? ¿Cuántas cadenas se habrían roto? ¿Cuántas vidas habrían despertado? Pero no, fue enterrado, porque el control requiere estructura, jerarquía, intermediarios. No necesita mujeres sabias, necesita silencio. Y aquí entra la parte más incómoda, porque muchas de las doctrinas que hoy consideramos esenciales nacieron no del espíritu, sino de decisiones de hombres con poder. La exclusión del femenino divino, la imposición del celibato, la negación del cuerpo y del deseo, la obsesión con la culpa. Todo eso no nació con Jesús, nació después, en los pasillos de Roma, en los decretos de los concilios, en las manos que escribían la historia a conveniencia. Jesús nunca rechazó a las mujeres, nunca las calló, nunca las excluyó. María, Marta, la samaritana, la mujer del perfume, todas fueron escuchadas, vistas, honradas. Y sin embargo, la iglesia que dice seguirlo, eligió borrar ese rastro. ¿Por qué? Porque un Jesús que honra lo femenino rompe esquemas, y un cristianismo donde lo femenino es voz, sabiduría y revelación no se puede controlar fácilmente. Y por eso hoy, recuperar a María no es solo justicia histórica, es un acto de sanación espiritual. Es restaurar una parte de nosotros que fue negada. Es permitir que una nueva forma de fe comience a surgir, más humana, más completa, más verdadera. Por eso quiero que escribas ahora en los comentarios: estoy listo para ver lo que la historia quiso ocultar. Quiero despertar a la verdad completa. Esa frase no es un gesto, es una llave, una afirmación, una señal de que estás listo para dejar atrás la versión mutilada de la fe y abrazar la totalidad del misterio. Y si has sentido que algo dentro de ti se removía mientras escuchabas esto, es porque estás recordando algo, no aprendiendo, recordando, porque el alma ya sabe que esta historia es también la suya. Seguidamente abriremos lo más relevante, que significaría hoy restaurar a María Magdalena como maestra espiritual y coinonos de Jesús. ¿Qué dice eso sobre tu camino, tu despertar
tu misión en esta generación. Lo que viene no es historia antigua, es llamado presente. Hay voces que, por más que intentes apagar, terminan regresando. Voces que no mueren, solo esperan, como semillas bajo la tierra. La de María Magdalena fue una de ellas. Durante siglos fue silenciada, deformada, convertida en símbolo de culpa. Pero ahora su voz resurge, y no lo hace desde los púlpitos. Lo hace desde los textos redescubiertos, desde la conciencia colectiva, desde el susurro del espíritu en quienes sienten que algo no encajaba. María no está volviendo sola. Vuelve con un mensaje. Vuelve con una revelación que trasciende el debate histórico. Vuelve para recordar que la espiritualidad auténtica no se impone, se despierta. No se transmite solo en dogmas, se vive en el alma. Y eso es lo que este tiempo está recuperando. La espiritualidad encarnada, la sabiduría viva, el reino dentro de ti. Y si has llegado hasta aquí, es porque también hay algo en ti que está despertando. Algo que sabía que esta historia no podía terminar en el silencio. Algo que presiente que la figura de María no era secundaria, sino clave. La clave para un cristianismo más profundo, más completo, más verdadero. Piénsalo. ¿Qué significa que Jesús confiara sus enseñanzas más elevadas a una mujer? ¿Qué significa que la eligiera como testigo de su resurrección? ¿Qué significa que los textos más antiguos la retraten como líder, maestra, compañera? Significa que la fe no debe construirse sobre estructuras muertas, sino sobre encuentros vivos. Que el mensaje del Cristo no fue institucionalizar la espiritualidad, sino liberarla. Que el amor, la sabiduría y la igualdad no son ideas modernas, sino verdades olvidadas. María Magdalena no es solo un personaje bíblico, es símbolo, es espejo, es parte del alma colectiva que fue arrancada y ahora busca regresar. Porque su historia es también la historia de muchas otras voces femeninas que fueron borradas. Mujeres sabias, profetas, místicas, maestras, que fueron apagadas por miedo, por control, por sistema. Pero el tiempo del retorno ha llegado. Y quiero invitarte ahora, si has sentido esta conexión, a que escribas en los comentarios: estoy listo para honrar la voz que fue silenciada. María, guíanos hacia la verdad que libera, porque cuando escribes, te unes. Cuando te manifiestas, algo se activa. En ti, en la comunidad, en el espíritu. Estamos viviendo un tiempo profético. No porque predigamos el futuro, sino porque el pasado está regresando para ser redimido. Y con él, las enseñanzas que fueron ocultas, los textos que fueron enterrados, las verdades que fueron distorsionadas. Todo vuelve. Y cada uno de nosotros tiene un papel en esa restauración. María representa el principio perdido, el equilibrio olvidado, el amor sagrado que fue desplazado por estructuras. Y su regreso es un llamado a recuperar lo íntimo, lo espiritual, lo divino que habita en lo humano, a dejar de temer al cuerpo, al vínculo, al conocimiento interior, a reconocer que lo sagrado no necesita templos, necesita corazones despiertos. Y aquí, ahora, es cuando te pregunto, ¿qué vas a hacer con esta revelación? Porque no basta con saber. Hay que decidir. ¿Vas a guardar este conocimiento como una curiosidad más? ¿O vas a permitir que te transforme? Llegamos al final, a lo más impactante. Vamos a mirar hacia el presente y el futuro. Porque si todo esto es cierto, si María fue silenciada,
Si Jesús vivió el amor y la espiritualidad en plenitud, entonces la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta verdad hoy? Prepárate. La última revelación es personal. Ahora que has caminado por esta historia, ahora que has escuchado lo que fue silenciado, leído lo que fue borrado, sentido lo que fue negado, te enfrentas a la pregunta más profunda de todas. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Porque ya no es solo historia, ya no es solo teología, ahora es vida, ahora es decisión. Si Jesús amó, si confió su alma a una mujer, si compartió con ella no solo su caminar, sino su misterio, entonces nos está mostrando otra forma de vivir la espiritualidad, no desde la lejanía de un trono etéreo, sino desde la cercanía de un corazón humano. Y esa cercanía, esa divinidad que toca la piel, que abraza el alma, que reconoce la sabiduría en lo femenino, es la que puede transformar nuestra manera de creer. María Magdalena no fue una nota al pie, fue el corazón de una verdad silenciada. Y esa verdad vuelve hoy para darnos una segunda oportunidad, no para destruir lo que fue, sino para completarlo, no para negar la fe, sino para despertarla desde adentro. ¿Te das cuenta del poder que esto tiene? Si aceptamos que Jesús fue un hombre completo, si aceptamos que amó, que compartió, que se dejó tocar por la vida, entonces el mensaje del reino se vuelve más real, más cercano, más revolucionario. Porque ya no es solo una doctrina, es una forma de vivir, de amar, de despertar. Y es ahí donde entras tú, porque esta revelación no termina en María, comienza en ti, en lo que harás con lo que has descubierto, en cómo mirarás ahora tu camino espiritual, en si te atreverás a dejar las versiones heredadas para comenzar a buscar por ti mismo. Por eso quiero que hoy dejes un comentario distinto, una afirmación desde el alma, algo como, estoy listo para vivir una fe más verdadera. Quiero conocer al Cristo completo. María Magdalena, tu voz resuena en mí, o con tus propias palabras, pero escríbelo con intención, con el corazón, porque cuando te manifiestas, entras en la historia. Cuando hablas, despiertas. Y cuando despiertas, el cielo responde. Este video ha sido solo una puerta, un susurro que te llama a ir más allá, a estudiar los evangelios apócrifos, a abrir los textos olvidados, a preguntarte, con honestidad y sin miedo, ¿y si la verdad siempre estuvo entre líneas? Jesús no vino a fundar una institución, vino a liberar el alma, a recordar que el reino está dentro de ti. Y María lo entendió. Por eso fue la primera testigo. Por eso fue silenciada. Y ahora que el velo comienza a caer, es tu turno. Porque esta generación, la tuya, la nuestra, está siendo llamada a recordar lo que fue perdido, a restaurar lo que fue roto, a levantar las voces que fueron calladas y a vivir una espiritualidad que no necesita permiso, solo presencia. Suscríbete si aún no lo has hecho, pero no lo hagas solo por seguir un canal. Hazlo como un acto de alianza con la verdad, porque lo que viene, lo que vamos a revelar en los próximos videos, puede cambiar aún más tu visión de la fe, del alma, del propósito. Y si este mensaje te ha tocado, comparte este video con alguien que lo necesite, que sienta que hay algo más, que sospeche que la historia no está completa, porque no estamos creando solo contenido, estamos despertando conciencia, y tú formas parte de eso.